Hemos identificado entonces lo que es los saldos ajustados al final del año 2016. Eh, Ahora tenemos en la columna número 5, como ustedes pueden ver, voy a acercar un poquito esto. En la columna número 5, aquí está, nos dice que es el balance de situación general al 31 de diciembre del 2015. Vuelvo a repetir, recordemos que en un estado de flujo de efectivo necesitamos 4 información. El balance del presente año, ¿verdad? O del año en curso. El estado de resultados del año en curso. El balance del año anterior para ser comparado y la información complementaria. ¿Sí? Son las 4 informaciones que necesitamos para realizar un estado de flujo de efectivo. Ok, entonces, como recordamos en este punto, nosotros tenemos el balance al 31 de diciembre del 2015. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a copiar las cantidades que había en el año 2015. Veamos. Aquí teníamos los vehículos de reparto de 230,000. ¿Sí? Entonces aquí, vean, vamos a estar copiando 230,000. Vamos a copiar de una vez algunos para que optimicemos el tiempo. Tenemos vehículos, mobiliario, gastos de organización y marcas y patentes. Entonces, vehículos, mobiliario, gastos de organización y marcas y patentes, ¿verdad? Voy a copiar las cantidades del año 2015. ¿Sí? Aquí estoy colocando las cantidades, pero del año 2015. Igual, como les digo, ustedes traten de analizarlo y siempre, pues, alguna duda cuando estén viendo el video, recuerden que con toda confianza pueden preguntar. En mercaderías, según el año 2015, teníamos 70,200. Inversiones en bonos, teníamos 40,000. Los clientes, vean, clientes 58,200. Deudores empleados, teníamos 2,000. ¿Sí? Seguros anticipados 5,500. Y en caja y bancos 172,580. Vean, ya tenemos esas cuentas. Ahora bien, vamos aquí en la parte del capital autorizado, ¿sí? O el patrimonio neto. Y recordemos que aquí tenemos las cuentas de acciones, tanto acciones por suscribir y suscriptores de acciones, 40,000 y 30,000. Entonces aquí está bien, acciones por suscribir y suscriptores de acciones. Va. Recuerden que estamos colocando aquí el saldo del año o al final del año 2015. Muy bien. Aquí pues ya no tenemos, vean, ya no tenemos cuentas que sean deudoras, ¿sí? De saldo deudor. Entonces ahora vamos a buscar los que sean de saldo acreedor. Y en este caso iniciamos con la depreciación acumulada. Vean, hasta también aquí está lo de la depreciación acumulada. Veamos entonces. Son 46,000 y 12,040. Vamos a sumarlo acá. Sumamos los 46,000 más los 12,040. Y tenemos 58,040 quetzales. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos del año anterior en depreciación acumulada. Amortización acumulada, de igual manera, vamos a realizar lo mismo. La amortización acumulada de los gastos de organización más lo de las marcas y patentes. Sumando nos da 7,920. Recuerden que aquí lo estamos colocando entre paréntesis porque representa un valor negativo.
Si usamos lo que está entre paréntesis es negativo. Ok. El capital autorizado, de igual manera, aquí ya están los saldos acreedor. Ahora acá el capital autorizado, 200.000. ¿Sí? En negativo. Después tenemos la reserva legal. Igual, ¿verdad? Vamos a copiar dicha cantidad de la reserva legal. Las utilidades retenidas. 54.000, vean. Vuelvo a repetir, estamos copiando los saldos que tenemos al final del año 2015. ¿Sí? Aquí las cuentas que tienen saldo acreedora lo colocamos en negativo o entre paréntesis, ¿verdad? Que es lo mismo. Va. Aquí ya registramos estas cuentas, ya están registrados todos estos y ahora vamos con el pasivo, los préstamos bancarios. 321.000 y aquí de igual manera proveedores. Aquí los gastos por pagar, vean, son 8.900 en negativo. Aquí el ISR, vean, 20.782, aquí está, vean, el ISR por pagar. Y por supuesto, las comisiones cobrados por anticipado, que estaban en el año 2015, vean, 2.980, aquí está, 2.980 en negativo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les decía que aunque una cuenta no esté en el presente año, pero sí estaba en el año anterior, hay que colocarlo? Tiene que quedar ahí el espacio o la fila donde se debe de colocar, porque siempre hay que colocar todas las cuentas, porque obviamente quizás no estaba en el 2016, pero sí estaba en el 2015, ¿de acuerdo? Entonces, es lo único, vean, no hay ninguna otra cuenta más, ya registramos todas. Entonces ahora, ¿se recuerdan que les decía que podemos sumar la columna? ¿Sí? O sea, en este caso porque lo estoy haciendo en Excel, entonces una forma fácil o sencilla es sumar dicha columna. Por ejemplo, acá vean, al momento de que yo sumo toda la columna, para ver si está bien, me tendría que dar 0. Vean, me está dando 0. ¿Sí? Pero como obviamente necesitamos saber cuánto es la suma de los valores de saldo deudor y saldo acreedor, ustedes lo pueden hacer ya sea en una hoja adicional o debajo de su hoja, pero obviamente en alguna parte, porque después nos va a servir de dicha cantidad. Entonces pueden sumar primero todas las cuentas de saldo deudor, y aquí pues las primeras son todas de saldo deudor, ¿verdad? Entonces nos da 748.280. Ahora voy a hacer la suma, pero de las cuentas de saldo acreedor. Vean, de saldo acreedor, ¿sí? O los negativos. Y en este caso nos tiene que dar lo mismo. Y ven, nos está dando lo mismo, lo positivo y lo negativo. Porque obviamente al momento de sumar aritméticamente, hacemos suma resta, pues nos va a dar 0. ¿Sí? Bien. Eso sería en la columna número 5. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver la columna número 6. Aquí donde quiero que podamos enfocarnos un poquito, o quiero que pongamos atención a cuando dice aquí aumentos o disminuciones. Voy a ocultar aquí unas columnas para que nos enfoquemos en únicamente las columnas 4 y 5. Sí, pero espero que no se nos olvide que la columna 4 se generó en base al efecto que hubo de las partidas de reclasificación. ¿Sí? ¿Se recuerdan que las partidas de reclasificación nos ayuda a, en este caso, como que a volver a tener el saldo real que tenían las cuentas, siempre y cuando no hayan afectado directamente el efectivo? ¿Sí? Porque si alguna cuenta afectó directamente el efectivo, pues no se va a reclasificar.
Porque ese es el objetivo del estado de flujo de efectivo. Identificar qué cuentas fueron las que se utilizaron o sobre qué cosa es que se haya tenido un ingreso o un egreso del efectivo. ¿Sí? Entonces, obviamente lo voy a profundizar en breves momentos. Voy a ocultar esto para que nos enfoquemos únicamente en la columna 6, o mejor dicho, 4, 5 y 6, para identificar los aumentos o disminuciones. Vean lo siguiente. Aquí, en aumentos o disminuciones, lo que necesitamos es ver qué es lo que hubo entre un año y otro. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, imaginémonos de que el año anterior teníamos 10.000 quetzales, ¿verdad? Estamos al final 10.000. Y este año tenemos, por ejemplo, 15.000. ¿Sí? Entonces, en este caso, como hubo una forma de identificarlo, podemos decir de que si el año anterior tuvimos 10.000 y este año tenemos 15.000, ¿cuánto fue el aumento? Entonces, si el año pasado teníamos 10.000 y ahora tenemos 15.000, el aumento fue de 5.000 quetzales. ¿Verdad? Eso es lo que queremos identificar aquí. Si hubo un aumento o disminución. Ahora bien, imaginémonos que el año pasado teníamos los 10.000, pero este año solo tenemos 8.000. ¿Qué hubo? Una disminución. ¿De cuánto fue la disminución? De 2.000 quetzales. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos, ¿sí? Entre un año y otro. ¿De acuerdo? Entonces vean cada uno de los procedimientos que voy a identificar, porque algunos se darán cuenta de cómo es que se vio ese efecto, o que algunos tendrán una forma de ver o visualizar dicho ejercicio. Pero sí me interesa especialmente que ustedes vean y analicen si hubo un aumento o hubo una disminución. Yo obviamente trato de ir paso por paso, pero qué mejor que ustedes puedan comprenderlo bien. Entonces vean, en este caso tomamos el del 2016 porque podemos decir que ese es el año actual, 230.000, y eso le restamos los 230.000 del año pasado. A simple vista vemos, si en el año 2015 había 230.000 y en el año 2016 hay 230.000, ¿qué hubo? Nada, ¿verdad? O sea, el efecto fue cero, o sea, no hubo ni aumento ni disminución. O sea que el efecto es cero, ¿verdad? No hubo nada. ¿Sí? O sea, que no hubo ningún cambio en esa cuenta. Ok. Hagamos lo mismo con lo del mobiliario y equipo. A simple vista, ¿qué es lo que hubo? Si el año pasado teníamos 60.200 y este año tenemos 68.300, ¿qué hubo a simple vista? Un aumento, ¿verdad? Porque el año pasado teníamos 60.200, ahora tenemos 68.000. ¿Cuánto fue el aumento? 8.100 quetzales. ¿Sí? Estoy haciendo una resta del año 2016 menos lo del 2015. O sea que hubo un aumento, ¿sí? De 8.100. Eso fue lo que aumentó en mobiliario y equipo. Y aquí es donde quiero que identifiquemos algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque aquí sí, si aquí en aumentos o disminuciones tiene saldo, es porque hubo ya sea una entrada o una salida del efectivo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí si compramos mobiliario, significa que tuvimos que pagar. ¿Sí? O sea, vemos que aquí sí hubo un movimiento en el efectivo. ¿De acuerdo? Gastos de organización. Teníamos, o este año tenemos 24.400.
El año pasado teníamos 24.400, 0. Igual marcas y patentes, el efecto es 0, ¿verdad? Porque es la misma cantidad. Ahora aquí en mercaderías tenemos 74.800. El año pasado teníamos 70.200. ¿Cuánto hubo de aumento? 4.600. Este año tenemos 60.000 en inversiones y el año pasado teníamos 40.000. ¿Cuánto hubo de aumento? 20.000. Clientes. Tenemos 66.140 y el año pasado teníamos 58.200. ¿Cuánto hubo de aumento? 7.940. Vean ahora aquí. Uno dice, bueno, solo es cuestión de restarlo y ya está. Va. Ahora dense cuenta de lo siguiente. Este año tenemos 500 en deudores empleados, pero el año pasado teníamos 2.000. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, al restar, nos da en negativo 1.500. ¿Qué significa? Que hubo una disminución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el año pasado teníamos 2.000 y ahorita tenemos solo 500, o sea que disminuyó la cuenta. ¿Sí? Hubo una disminución de deudores empleados por un valor de 1.500. Y cuando hay una disminución del activo, porque este es un activo, cuando hay una disminución del activo, lo colocamos entre paréntesis, un negativo. Ahí lo escriben, por favor. Vamos ahí, son detalles que ustedes deben de ir escribiendo para que no se les olvide. ¿Sí? Porque obviamente si hay un signo que está incorrecto, por ejemplo aquí en lugar de colocarlo en negativo, lo hubiéramos colocado en positivo, el resultado sería incorrecto. ¿Verdad? O sea, no nos cuadraría. Incluso podemos decir que no nos cuadraría. ¿Sí? Bien. Entonces, hubo una disminución en deudores empleados. Ok. Seguros anticipados. Tenemos 18.700. El año pasado teníamos 5.500. Hubo un aumento de 13.200. Caja y bancos. Tenemos 195.370 y el año pasado teníamos 172.000. Hubo un aumento de 22.790.02. Sigamos. Acciones por suscribir. Vean lo siguiente. Tenemos 20.000. El año pasado teníamos 40.000, o sea que hubo una disminución de 20.000. En suscriptores tenemos 5.000. El año pasado teníamos 30.000. Hubo una disminución de 25.000 en suscriptores de acciones, ¿verdad? Recordemos que cuando digo disminución, usamos en la cuenta. No significa que la cuenta esté en negativo, sino que aquí hay que determinar que estamos viendo un nuevo estado, ¿sí? Un nuevo estado financiero llamado estado de flujo de efectivo. Y aquí cuando estamos colocando en negativo es por el hecho de que hubo una disminución en dicha cuenta. El año pasado había un valor y ahorita hay menos, ¿verdad? Entonces por eso lo estamos colocando en negativo. Ahora quiero que vean lo siguiente. El año pasado, este año tenemos 58.040. Pero recuerden que esta depreciación acumulada se generó por la reclasificación que hicimos, ¿sí? Un tip o una observación o una información sumamente importante, y esto por favor escríbanlo, es que las cuentas de depreciaciones acumuladas, amortizaciones y amortizaciones acumuladas siempre al final tiene que estar en cero, ¿sí? Nunca tiene que tener saldo. Si queda con saldo es porque hay algún error en la información, ¿sí? Pero esto nunca puede tener saldo, ¿sí? Lo voy a explicar en breves momentos, ¿de acuerdo?
Pero lo que sí necesito que ustedes comprendan es que las depreciaciones, tanto los gastos como las acumuladas, cuando hago tanto depreciaciones y amortizaciones, siempre en la parte de aumentos o disminuciones, siempre va a quedar en cero, ¿sí? Siempre tiene que quedar en cero. Entonces, 58.040 el año pasado, perdón, este año, y 58.040 este año, significa que no hubo nada. El efecto fue cero, ¿verdad? Y lo mismo aquí, cero. ¿De acuerdo? Nunca puede quedar con saldo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Les voy a explicar por qué razón nunca puede quedar con saldo. Aquí, recordemos que estamos identificando en qué se utilizó el dinero. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si hubo un aumento o disminución en clientes, en caja y bancos, ¿verdad? En mobiliario, en vehículo, lo que sea, ya sea porque recibí dinero por un vehículo o pagué dinero por algún vehículo, o de clientes igual manera, ¿verdad? Por ejemplo, si hubo un aumento en clientes, ¿verdad? Es porque financié, hacemos así en efectivo a los clientes, ¿verdad? Hacemos, y si hubo una disminución en los clientes es porque recibí dinero de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces ahí es lógico, pero ¿dónde no es lo lógico? En lo de la depreciación. Porque obviamente si queda con algún saldo en aumento o disminución, no podemos decir, es que recibí dinero por depreciación, o podemos decir, vendí depreciaciones, o puedo decir, compré depreciaciones, ¿verdad? O sea, eso es imposible, es algo ilógico. No podemos decir que estoy comprando o vendiendo depreciaciones, o estoy recibiendo dinero porque vendí una depreciación. Sí, o seamos esperando que tengamos claro lo que son las depreciaciones, entonces uno dice eso es absurdo, ¿verdad? Por eso, por esa misma razón es que estas cuentas nunca deben de quedar con saldo. Si queda con saldo, es porque la explicación que nosotros podemos decir es de que recibí dinero por depreciación, ¿verdad? Es como decir compré depreciación o vendí depreciación, ¿verdad? Y es ilógico, no se puede hacer eso, ¿sí? Bien. Entonces, espero que me haya dado a entender. En el capital autorizado, 200 y 200, o sea que cero también. La reserva legal, igual, ¿verdad? También debe de quedar en cero. No puedo decir de que compré reserva legal o vendí la reserva legal, ¿verdad? Entonces, por eso debe de quedar en cero. Va. Ahora vean, con respecto a las utilidades retenidas. Este año tenemos solo 10.000, pero el año pasado teníamos 54.000. ¿Qué hubo? Vean lo siguiente, aquí quiero que pongamos atención. ¿Qué hubo? ¿Hubo un aumento o hubo una disminución? Este año tenemos 10.000. El año pasado teníamos 54.000. Espero que lo hayan respondido, ¿verdad? ¿Qué hubo aquí? Hubo una disminución. ¿De acuerdo? Va. Pero en este caso, sí hubo una disminución. Va. Pero el saldo de las utilidades retenidas es un saldo acreedora. Entonces, como es saldo acreedora, queda en positivo. Voy a realizar lo siguiente y después lo explico de nuevo. Préstamos bancarios. Los préstamos bancarios este año tenemos 201.000 en préstamos bancarios. Es un saldo acreedor. Pero el año pasado teníamos 321.000. ¿Qué hubo? Una disminución, ¿verdad? Si el año pasado tenía 321 y ahorita tengo 201.000,
hubo una disminución. Positivo. Va. Ahora sí quiero que veamos esta diferencia. Vean pues. Vamos a ver acá. Yo considero que aquí lo podemos notar a la perfección. Vean lo siguiente. Aquí, caja y bancos y seguros anticipados. Veamos estas dos cuentas, ¿sí? Seguros anticipados y caja de bancos. Estas dos cuentas son activos, ¿sí? Lo estoy tomando solo como ejemplo. Estas dos cuentas son activos. ¿Qué hubo aquí? Hubo un aumento en este año. Por eso es que están positivo, ¿sí? Porque hubo un aumento. Aquí, como hubo una disminución y es un activo, ¿sí? Las acciones por suscribir, por ejemplo, las acciones son un activo. Como hubo una disminución, está en positivo. Va. Ahora aquí, vean, estos son saldos acreedoras. Y en ambas hubo una disminución. Y como hubo una disminución, y como es saldo acreedora, va a quedar en positivo. ¿Sí? Entonces, eso quiero que ustedes vean y comprendan bien. Cuando es un saldo deudor y tiene un aumento, queda en positivo. Cuando es un saldo deudor y tiene una disminución, queda en negativo. Pero cuando es un saldo acreedor, ¿sí? Vean, cuando es un saldo acreedor y tiene una disminución, va a quedar en positivo. ¿Sí? Es como que al revés, ¿verdad? Aquí, cuando es aumento y es saldo deudor, positivo. ¿Sí? Pero aquí, cuando es una disminución, es positivo. Vean, aquí aumento positivo, pero aquí cuando es una disminución, positivo. Y aquí cuando es una disminución, cuando son saldo deudor, cuando es una disminución, es negativo. Ah, y aquí cuando es una, en este caso, vamos a ver, aquí, por ejemplo, aquí es lo mismo. Aquí positivo porque hubo una disminución. Pero aquí los gastos por pagar, vean, ahorita tenemos 10.400. El año pasado 8.900. Hubo un aumento. Y cuando es un aumento, queda en negativo. ¿Sí? Espero que no se confundan en esta parte. Vuelvo a repetir. Saldo deudor, si hay aumento, positivo. Saldo acreedor, si hay aumento, positivo. Aquí, si hay disminución, positivo. ¿Sí? Repito. Saldo deudor, si tiene aumento, positivo. Saldo acreedor, si tiene disminución, positivo. Y aquí el saldo deudor, cuando tiene disminución, es negativo. Pero aquí cuando el saldo acreedor tiene un aumento, es negativo. ¿Verdad? Entonces es como que una situación contraria. ¿Sí? De que los saldos deudores cuando tienen un aumento, positivo. Si tienen una disminución, negativo. ¿Verdad? Como que es lo lógico. Uno dice, bueno, aumento positivo, disminución negativo. ¿Va? Pero aquí es al revés. Cuando aquí hay una disminución, es positivo. Y cuando hay un aumento, es negativo. ¿Sí? De los de saldo acreedor. Cuando tiene una disminución, es positivo. Y cuando es un aumento, negativo. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, aquí igual, ahorita no tenemos nada de ISR por pagar, pero el año pasado teníamos 20.782, que hubo una disminución. Y como es una disminución de saldo acreedor, positivo. De las comisiones, es la misma cantidad del año anterior y este año, 0. ¿Sí? Va. Entonces, estamos identificando acá, hasta este momento, según el balance, los aumentos y las disminuciones. ¿Qué pasa entonces con la información del estado de resultados?
Aquí no podemos decir que aumentó un año, disminuyó el año, porque no estamos comparando la información del estado de resultados. Entonces aquí únicamente vamos a copiar todos los valores, ¿sí? Eh, Aquí tenemos la ganancia neta. Estamos copiando todo lo que existe, ¿sí? Entonces, esta es la parte de los aumentos o disminuciones. Si hubo un aumento o hubo una disminución de cada una de las cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, analícenlo y por favor, si tienen dudas, pregunten.